Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en Katherine Nye, quien se convirtió en una de las asesinas más resaltables en la historia de Australia. Katherine Nye nació en Australia el 24 de octubre de 1955 en Centerfield, Australia, hija de Barbara Rugen y Ken Nye. Una mujer de apariencia apacible, ocultaba un lado oscuro que la llevó a cometer uno de los crímenes más espeluznantes en la historia de Australia. Los oscuros rincones de la mente humana dejaron hace tiempo al descubierto un caso escalofriante que conmocionó a la sociedad australiana. A la edad de 15 años, tras una infancia tormentosa, fue testigo del suicidio de su padre biológico en 1959 y víctima de continuos abusos en el seno de su familia. Los hermanos de Katherine, quienes posteriormente adoptaron conductas inapropiadas, terminaron abusando de ella en múltiples ocasiones. Luego de un tiempo, después de ya no soportarlo, le contó a su madre la situación por la que estaba pasando, pero lejos de comprenderla y apoyarla, le dijo que dejara de quejarse y que aguantara lo que le había tocado, una serie de abusos. Pero esto dejó una huella imborrable que la llenó de inseguridades y desconfianza, creando así una personalidad violenta que usó en su tiempo de escolaridad y llevándola a tener muchos problemas con sus compañeros, hasta llegar al límite y acuchillar a un compañero. A pesar de esto, Katherine era una alumna con buen comportamiento dentro del aula. Sin embargo, cuando cumplió 15 años, esto la llevó a dejar la escuela. Ella nunca aprendió a leer y escribir. Una vez que dejó de estudiar, consiguió su primer empleo. Empezó como cortadora en una fábrica de ropa, pero solo duró un año. En 1971 consiguió trabajo en el matadero de Aberdeen, donde empezó a trabajar como aprendiz. Pero empezó a adquirir destacables habilidades que la llevaron a ascender rápidamente, pues le gustaba trabajar con los cuchillos. Era tanto el gusto por su labor que llegó a mencionar que era el trabajo de sus sueños, tanto así que colgó su primer juego de cuchillos de carnicero sobre su cama y antes de dormir los miraba. Eso le producía una enorme satisfacción. En 1973, las conductas agresivas de Katherine comenzaron a salir a la luz. Ese año conocería a quien fue su primer esposo, llamado David Kellett, de 22 años, y quien trabajaba para una compañía de ferrocarriles, y recientemente había sido despedido por sus problemas con la bebida. Esto lo llevó a buscar empleo en el matadero de Aberdeen, donde conoció a Katherine, quien estaba por cumplir 18 años. Pasó cerca de un año y luego de conocerse mejor, en 1974, decidieron unir sus vidas en matrimonio. La noche de bodas fue memorable, pues luego de tener intimidad por 3 ocasiones, se quedó dormido. Esto enfureció a Katherine, pues consideraba que 3 veces era muy poco. Tras un ataque de ira, ella se le fue encima a su esposo e intentó estrangularlo, pero esto solo sería el inicio de una relación tormentosa, pues protagonizó una serie de hechos violentos que eran cada vez más constantes. La última pelea que tuvieron fue cuando Katherine se encontraba casi al final de la gestación. La discusión se inició luego de que David llegó más tarde de lo habitual a su casa, pero lejos de preguntarle por la razón de su tardanza, esta empezó a quemar la ropa de su marido. Fue a la cocina y con un sartén le propinó un fuerte golpe en la cabeza que le fracturó el cráneo. Al ver a la mujer en un estado tan agresivo, empezó a gritar y pedir ayuda.
Uno de sus vecinos lo escuchó y llamó a la policía, quienes se llevaron a Katherine, pero luego de unas horas fue dejada en libertad, ya que su esposo no quiso interponer una denuncia debido a que pronto nacería su hija, a quien llamaron Melissa Ann. David no logró aguantar el matrimonio y la dejó en 1976. El abandono fue un duro golpe para Katherine y presentó diversos episodios de violencia hacia su hija, que la llevaron a ser tratada durante algunas semanas en un hospital psiquiátrico. En una ocasión, y tras salir del psiquiátrico, varios vecinos la observaron zarandear a la niña por la calle, pero la situación más grave de todas fue dejar el carrito con el que paseaba a su hija Melissa Ann, con ella dentro en las vías del tren. Un conocido de la zona se percató de la presencia del carrito y se acercó para rescatar a la pequeña. Paralelamente a esto, Katherine se había hecho con una hacha y amenazaba a varias personas por la ciudad. Regresó de nuevo al psiquiátrico, pero tan solo tardó unas horas en volver a pisar la calle. Días más tarde, Katherine agredió a una mujer con un arma blanca, provocándole varios cortes en la cara. La mujer consiguió escapar, pero no así un niño, al que agarró y amenazó con el cuchillo hasta que llegó la policía y logró quitarle el arma. Fue ingresada nuevamente en el hospital psiquiátrico y tras salir al cabo de unas semanas retomó la relación con David. Tuvieron a su segunda hija, llamada Natasha Mary, el 6 de marzo de 1980 y encontró trabajo en otro matadero. Los años pasaron y en 1984, cuando David llegó a su hogar, se dio cuenta que la casa estaba vacía. Su esposa e hijas se habían marchado. Katherine se había mudado a la casa de sus padres, en una granja a las afueras de Aberdeen. Un año después, comenzó a sentir fuertes dolores de espalda y tuvo que dejar de trabajar por completo. El gobierno la pensionó debido a eso y le encontró una vivienda cerca del colegio de sus hijas. Con 30 años, alta, delgada y toda una vida por delante, a Katherine lo único que le hacía falta era un hombre. Su apariencia exterior era de una mujer alegre y sonriente, pero que muy en el fondo era celosa y agresiva. Su apariencia externa le dio la posibilidad de conocer a muchos hombres, entre ellos a David Saunders y John Chillingworth. En 1986, Katherine conoce al minero David Saunders. A los pocos meses deciden formalizar la relación y David se muda a vivir con ella. Sin embargo, los episodios violentos no tardarían en salir a la luz. Fruto de aquello, él decide abandonar el nuevo hogar que habían formado juntos y regresa a su antiguo apartamento. Pero lejos de romper con la relación tóxica, ambos siguen saliendo juntos, incluso bajo las terribles y explícitas amenazas de Katherine. Tal es el punto que en 1987 se le ocurrió una dantesca forma de advertir a David de lo que le sucedería si se le ocurría tener un comportamiento lejos de su agrado con otras mujeres. Delante de él, agarró a un pequeño cachorro de tan solo unos meses y lo desolló, diciéndole: si se te ocurre tener una aventura con otra mujer, esto es lo que te espera. Esa fue la sentencia de Katherine. Después golpearía la cabeza de David con un sartén hasta dejarlo inconsciente, pero la relación siguió manteniéndose viva y en junio de 1988, y tras tener a otra hija, compraron una vivienda. Pieles, cráneos, machetes y trampas de caza cubrieron hasta una decoración al puro gusto de Katherine. La relación acabó definitivamente cuando, tras una discusión, Katherine golpeó la cara de Saunders y lo apuñaló con unas tijeras. Al cabo de un tiempo volvió para poder ver a su hija, pero se encontró con una orden de alejamiento que se le había impuesto tras ser denunciado por la propia Katherine. Katherine
no tardó en encontrar un nuevo amante y a los pocos meses de iniciar la relación quedó embarazada de un antiguo compañero llamado John Chillingworth, de 43 años, que trabajaba en la fábrica de carne. En 1991, con quien tuvo a su único hijo varón, Eric, pero luego de 3 años de relación, él se enteró que tenía una relación a sus espaldas con John Price, por lo cual decidieron terminar la relación. Al principio se sentía muy angustiado por la separación, ya que dejaría a su hijo, pero después de lo que se venía, se sintió la persona más afortunada del mundo. John estaba divorciado y tenía 3 hijos de su matrimonio anterior. Se había convertido en el amante de Catherine, mientras ella todavía tenía una relación con John Chillingworth. Los cambios bruscos de humor y los arranques de violencia de Catherine no habían cambiado un ápice, y John era plenamente consciente de ello. Cuando en 1998 John rechazó la propuesta de matrimonio de Catherine, se desató una terrible discusión. Ella, en venganza, envió unas cintas de video al jefe de John, donde supuestamente se le veía sustrayendo algunos objetos de su trabajo. Fue despedido por el hurto y John decidió terminar con la relación. Unos meses más tarde retomaron la relación, aunque no la convivencia. Las peleas, lejos de desaparecer, se volverían cada vez más frecuentes e intensas. El 29 de febrero del año 2000, John Price, de 45 años de edad, divorciado y con 3 hijos, acudió al Tribunal de Magistrados para solicitar una orden de alejamiento en contra de su novia Catherine Knight, pues luego que se le negara a casarse con ella, empezó a hostigarlo, además de que ya habían tenido múltiples confrontaciones que habían terminado en discusiones verbales y físicas. Ese mismo día, John contactó a algunos amigos de su nuevo trabajo y en broma les advirtió que si no acudía a trabajar era porque algo malo le había pasado. El día siguiente, John no se presentó a trabajar, lo que ocasionó una incertidumbre con él, pues no sabían si estaba bromeando o en realidad algo le había ocurrido. Luego de algunas llamadas de parte del jefe de su trabajo, al no contestarle decidió enviar a uno de sus empleados para ver si todo estaba bien. Por otra parte, uno de los vecinos también se preocupó al ver que el vehículo de John seguía aparcado en su estacionamiento, así que se acercó y tocó la puerta en reiteradas ocasiones, pero había un silencio abismal. El vecino observó a través de una de las ventanas del dormitorio para descartar que se hubiera quedado dormido, pero no se encontraba nadie en el interior, o al menos no se miraba movimiento, hasta que logró ver algunas manchas hemáticas cerca de la entrada y sin dudarlo llamó a la policía. En cuestión de minutos estaban en la propiedad. Eran aproximadamente las 8 de la mañana del día 1 de marzo. Al observar la vivienda, no notaron nada extraño. Sin embargo, para descartar algún problema, decidieron forzar la entrada. Al entrar, encontraron lo que los mismos investigadores describieron como un escenario sorprendente y perturbador. No fue difícil dar con el autor material del hecho, ya que se encontraba al interior de la casa. Efectivamente, John sabía que luego de conocer a Catherine, terminaría en manos de ella, si alguien no la detenía. Catherine Knight yacía profundamente dormida. Había tomado una ingente cantidad de pastillas que le habían provocado un profundo sueño. A su alrededor se dibujaba un escenario de unos niveles de atrocidad inimaginables. John, con la destreza propia de Catherine con los cuchillos, había sido desollado por completo y su piel colgaba de unos ganchos en modo de cortina sobre una puerta que daba al salón. La cabeza decapitada la introdujo en una olla y la cocinó acompañada de varias verduras. Las nalgas
que también fueron cocinadas, las fileteó y las puso sobre la bandeja del horno junto con más verduras. La mesa del comedor disponía de la vajilla perfecta, colocada y un papel con los nombres de sus hijos para que ocupasen cada uno sus respectivas sillas. Algunos restos de la carne de John se arrojaron al jardín de la parte de atrás. Aunque nunca se llegó a conocer el motivo por el que acabaron allí, la teoría apuntó a que Catherine pudo haber intentado ingerirla, pero no lo logró. El cuerpo sin piel y decapitado reposaba en posición supina sobre el suelo, dejando ver los músculos y parte de los órganos internos sobre un gran charco de sangre. Además, las marcas indicaban que Catherine Knight arrastró el cuerpo alrededor de 1 metro de distancia. Tenía las piernas cruzadas, el brazo izquierdo extendido en un ángulo de 45 grados y bajo la mano una botella vacía de plástico. Cerca del cuerpo se encontraron 2 cuchillos, ambos con una hoja de 17,5 centímetros. La abundante sangre por toda la casa determinó en la reconstrucción de los hechos que Catherine comenzó a apuñalar a John, mientras él intentó zafarse y salió de la habitación para posiblemente pedir auxilio, pero no lo logró. Un total de 37 puñaladas, la mayoría de ellas sobre órganos vitales, acabaron con la vida de John. Catherine Knight fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se evaluó por psiquiatras hasta en 3 ocasiones y 2 de ellos concluyeron que estaba cuerda al momento del hecho y que sabía perfectamente lo que hacía, aunque fue diagnosticada con un trastorno de límite de personalidad, el cual se centra en la incapacidad de gestionar las emociones, lo que hace impulsiva e insegura a la persona. En octubre de 2001, durante el juicio, Catherine se declaró inocente por cuestiones mentales como la amnesia, lo cual fue apoyada por sus abogados, que también alegaron amnesia. Pero luego de que la contraparte argumentara que no estaba enferma mentalmente, sino que simplemente no le importaba y que su inestabilidad emocional no era la falta de conocimiento de lo que estaba bien o mal. En otras palabras, hace las cosas porque le placen, sin importar las consecuencias. Finalmente, al verse acorralada, se declaró culpable del asesinato de John Price, y el 8 de noviembre de ese año, el juez Barry O'Coffey la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y hoy en día se encuentra en el Centro Correccional de Mujeres de Silverwater. En el centro penitenciario, Catherine tiene el sobrenombre de Nana, una persona amable y gentil. Es conocida como una pacificadora que rompe las discusiones y evita que se intensifiquen. Nunca se ha portado mal en la cárcel e incluso ha sido ejemplo para muchas reclusas, pero a pesar de eso, muchas saben que no deben meterse con ella, pues detrás de esa máscara se esconde una asesina despiadada. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes. Espero nos sigan apoyando y estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.